Buenas tardes. Somos el grupo 3. Nosotros les vamos a hablar acerca de las técnicas de muestreo. Metas y objetivos. Investigar las diversas técnicas de muestreo disponibles para el análisis de GC. Para dar una descripción detallada de la inyección manual y la solución de problemas de inyección. Describir el uso de automuestreadores para aumentar la capacidad de muestreo, la precisión y la precisión. Describir los principios, los parámetros operativos primarios y la implementación práctica de una serie de técnicas de muestreo. Visión general de las técnicas de muestreo. Descripción de las técnicas de muestreo. En los análisis de GC lo más difícil es la introducción de la muestra. Las muestras sólidas y líquidas deben ser convertidas a la fase de gas, y luego transportadas en la columna. Las muestras ya en fase gaseosa deben ser desviadas o transportadas eficientemente a la columna GC evitando cualquier posible condensación en ruta. El objetivo principal de todas las técnicas de muestreo es asegurar que se entregue una alícuota representativa y homogénea de la muestra bajo investigación a la columna GC. Muestreo de gas. Los métodos de muestreo de gas generalmente requieren que toda la muestra esté en la fase de gas en las condiciones bajo las cuales se produce el muestreo. Las técnicas que existen para el muestreo del gas son los frascos, las bolsas de los leotardos del gas, las jeringuillas y las válvulas apretadas gas. Puede ser introducida directamente en la columna GC, cuando se utilizan ciertos tipos de válvulas. Es más usual introducir la muestra a través de una entrada GC convencional como una entrada. Todos ellos son capaces de introducir muestras en la entrada del GC de manera representativa cuando se utilizan correctamente. Muestreo de líquidos. El método tradicional de muestreo de líquidos es mediante jeringa, que se puede utilizar manualmente o en conjunción con un muestreador automático de líquido. Los resultados son mejorados donde el líquido usado es volátil. Sin embargo, los líquidos menos volátiles se pueden también muestrear por la jeringuilla y las entradas especiales del GC. Es típico que una alícuota pequeña de una muestra líquida volátil sea introducida en una entrada a vaporizar donde la muestra se calienta rápidamente y se transfiere a la fase de gas y posteriormente se barre en la columna GC. Muestreo sólido. Las muestras sólidas se manejan mejor al disolverlos primero en un líquido volátil adecuado y luego inyectar la solución usando una jeringa. En este tipo de análisis es habitual impulsar el analito desde el sólido aumentando en primer lugar la superficie del sólido, tal vez por micronización, seguida de una fuerte calefacción posterior. La excepción a esto incluye las categorías de análisis en las que las especies volátiles se entrenan en matrices sólidas. Inyección manual. El método más rudimentario para la introducción de muestras líquidas en el GC inlet es usar una jeringa para inyectar manualmente en la entrada. Hay varias características básicas que son importantes independientemente del estilo o fabricante de la jeringa, incluyendo volumen de la jeringa. Elegir una jeringa para que la cantidad que se está inyectando no sea menor al 10% del volumen nominal de la jeringa. Estilo de punta de aguja. Estas jeringuillas contienen la aguja y la fijación del acero inoxidable que se cementa en la parte inferior del barril de la jeringuilla de cristal y tienen el volumen muerto más bajo de todos los tipos de la jeringuilla. Las agujas desprendibles se recomiendan para el uso con los operadores inexpertos o donde el riesgo de doblar de la aguja es más alto. Aguja exterior, OD, y diámetro interior, ID. Estilo de punta de aguja. El estilo cónico de la aguja se ha desarrollado para el uso repetido con un dispositivo de la OD-sampler que impactará el tabique de la entrada en el mismo lugar durante cada inyección. Rutina de inyección optimizada. Para la rutina seguir el procedimiento detallado a continuación. Técnica de aguja fría. La primera técnica se conoce como aguja fría, e imita una inyección de automuestreador realizando una inyección muy rápida, con un tiempo mínimo de permanencia de la aguja en el interior del inyector caliente, y una retirada muy rápida después de la expulsión líquida. El método se conoce como la técnica de la aguja fría, ya que la aguja no tiene tiempo para calentarse en el inyector. En el análisis de compuestos menos volátiles, los analitos en la fase de gas que encontrarán la aguja fría en el orificio de inyección pueden condensarse en el exterior de la aguja, que posteriormente se retira del orificio de inyección. Técnica de aguja caliente. Consiste en dejar la aguja en el interior del inyector durante 5 segundos, o más, para que la aguja se caliente, antes de expulsar la solución de la muestra. Esta técnica se sugiere a menudo cuando la muestra contiene compuestos muy altos del punto de ebullición y uno sospecha que la discriminación en masa pudo ocurrir. La diferencia clave entre las técnicas de aguja fría y caliente es el volumen dispensado. La técnica de la aguja fría dispensa el volumen medido en el barril. La técnica de la aguja caliente dispensará el volumen contenido en el barril, y en la aguja. El principio es que la aguja caliente ayudará a acelerar el proceso de la vaporización, puesto que la muestra comenzará a vaporizar mientras que viaja a través de la aguja. La aguja caliente se asegurará de que ninguna solución de la muestra permanezca dentro de la aguja después de que el émbolo esté presionado y el analito de ebullición más alto no se condensa sobre la superficie de la aguja, por lo tanto reduciendo perceptiblemente procesos de la discriminación. Ahora hablemos de este método, el cual se puede utilizar conjuntamente con la técnica de la inyección caliente o fría, pero da la mejora más notable cuando está utilizada con la técnica fría de la aguja.
Ahora bien, observemos la secuencia de eventos que se describe a continuación. 1, 2, 3, 4 y 5. La ventaja de usar la técnica llamada boquete de aire es que, mientras que el aire está pasando a través de la aguja sí mismo calentará. Lo cual hace que los materiales de alta ebullición se reducen significativamente. Y además tendremos los siguientes beneficios. 1. Ninguna pérdida de volátiles antes del GC inyectable. 2. Mejora de la reproducibilidad cuantitativa. 3. Transferencia completa de la muestra. La técnica de enjuague de disolventes se puede utilizar cuando se analizan compuestos polares, lo que potencialmente podría absorber el interior del vidrio o la aguja. En esta se retira una pequeña cantidad de disolvente en la jeringa seguida por el aire y luego se le sigue la muestra. En este diseño de la jeringuilla el émbolo viaja a través de la aguja para ayudar a expulsar volúmenes muy pequeños. Vemos en la imagen la distribución de las fases. Tenemos de color verde el solvente, de color azul aire, de color rosa muestra y en la punta de la jeringa aire. Muestreo automático de líquidos. Quizás el método más popular de introducción líquida de la muestra en cromatografía de gas moderna es el dispositivo automático del muestreo del líquido o el automuestreador. Tal vez la mayor ventaja del dispositivo de automuestreador es que permite la operación desatendida y cuando se combina con una bandeja de muestras se puede utilizar para inyectar literalmente cientos de muestras analíticas durante la noche, como vemos en la gráfica del modelo. Ielent 6890 GC con bandeja automuestreadora QEU cumple lo antes mencionado. ¿Cuáles son las características de los automuestreadores? Las características más importantes son la precisión, que hace que los muestreadores automáticos proporcionan una cantidad exacta y irreproducible de la muestra al GC cada vez. Y el lavado, en el cual los muestreadores automáticos pueden utilizar lavados con disolvente y lavados de muestras para minimizar el arrastre. En el ejemplo 1 se compara una inyección de 1 ml de C10 a C40 de parafina en hexano utilizando técnicas manuales y automuestreadoras. Y en el ejemplo 2 se muestra la reducción del arrastre posible introduciendo un paso de lavado en el programa de automuestreador. Ahora conozcamos los dispositivos de muestreo de gas. El muestreo de gas para GC se puede lograr utilizando dispositivos fuera de línea o en línea. Se tiene diversos dispositivos dependiendo el uso. Bolsos de Tedlar usados para el muestreo del gas del en sitio. Jeringuilla apretada del gas usada para la introducción gaseosa de la muestra. Válvula de muestreo de gas climatizada montada en la carcasa superior de un GC. Y dispositivo de muestreo del frasco. Ahora veamos automuestreadores de purga y trampa. Se basan en establecer un equilibrio entre especies volátiles en la matriz de muestra y un volumen fijo de gas de espacio de cabeza, siendo más sensibles que las técnicas estáticas. En la purga, muestras con compuestos orgánicos volátiles son sometidas a un flujo de gas inerte de caudal constante durante un tiempo fijo, concentrándose en una trampa absorbente. Completado el proceso, la trampa se calienta y se retrolava con gas portador desorbiendo y transfiriendo los analitos a la columna GC. ¡1. Purga húmeda. El gas de purga disuelve los componentes volátiles de la muestra transportándolos hacia la trampa absorbente. Caudales típicos de 30 a 50 ml diagonal minutos. Uso del burbujeador aumenta eficiencia. ¡3. Desorción de precalentamiento. Se detiene el gas de purga y la trampa se calienta a 5 grados centígrados por debajo de la temperatura de desorción del material de trampa que se utiliza. Luego se preconcentran los analitos en una pequeña banda en el material absorbente asegurando la transferencia eficiente a la columna GC. Sin este paso colapsarían los picos cromatográficos. 4. Desorción. Caudal de desorción elevado, mayor que 20 ml diagonal minutos, es beneficioso para la forma de picos, pero es incompatible con la mayoría de columnas capilares GC, por lo que se usa un flujo dividido para reducir el flujo de gas a la columna GC.
Se vierte nitrógeno líquido o CO2 en la parte superior de la columna GC para superenfriar provocando la condensación de los analitos volátiles en la fase estacionaria. Los caudales de desorción variarán dependiendo del tipo de aplicación, rango típico de 10 a 80 ml diagonal minutos. 5. Horneado térmico. Después de desorber, la trampa se hornea con flujo de gas para eliminar los componentes de muestra y contaminantes. Dura de 6 a 10 minutos a temperaturas de 10 a 20 grados centígrados por encima de la temperatura de desorción. Para evitar daños en los materiales no se debe exceder la temperatura máxima de la trampa. Automuestreadores de purga y trampa. Estos absorbentes deben retener compuestos durante toda la secuencia de purga y desorción. Existen absorbentes específicos en capacidad y para cada compuesto a retener, el absorbente más débil va a la entrada seguido del más fuerte, así sucesivamente. A continuación se muestra la determinación de compuestos volátiles de bajo nivel en sólidos y agua usando el automuestreador de agua diagonal suelo, correspondientes a estándares típicos de BTEX. El grupo 3 agradece su atención.